Sean bienvenidos a esta serie de cápsulas en el tiempo, donde estamos abordando como eje central lo relacionado a la historia de la medicina. En esta primera temporada estamos abordando los hospitales más antiguos de la Ciudad de México y que a la postre serían parte fundamental en el desarrollo del sistema de salud del país. En esta cuarta cápsula hablaremos del Hospital de San Andrés, un centro médico a la vanguardia. Al iniciar el siglo XVIII, la Nueva España era el primer productor de plata en el mundo. La producción agrícola y ganadera estaba consolidada y la producción de manufactura era suficientemente amplia para satisfacer grandes partes de las necesidades de la mayoría de la población. En estos tiempos, la religión y la moral gobernaban la vida diaria de la Nueva España. Se estima que había aproximadamente 2.5 millones de habitantes en el virreinato de la Nueva España, distribuidos en los 4 millones de kilómetros cuadrados que contaba en aquella época estas tierras. El 90% de sus habitantes vivía en el centro y en el sur, mientras que las regiones del norte casi estaban vacías. El Hospital General de San Andrés fue fundado sobre lo que fue en algún momento el Colegio y Seminario Jesuita, gracias a que en una ordenanza de Carlos III de marzo de 1767 se expulsa a esta orden religiosa de la Nueva España y se crea la Junta Superior de Aplicaciones, la cual determina que estos edificios y bienes abandonados fueran reasignados en beneficio de la Nueva España. Sería hasta junio de 1760 cuando una ordenanza del rey de España establecía que debía de existir un hospital general en la ciudad, pero esta se llevó a cabo 3 años después y se estableció que el hospital general debía de ser semejante al Hospital General de la Pasión de Madrid. En un informe del fiscal de la Real Audiencia para el Virrey de Bucareli, de marzo de 1778, se notificó que los recursos económicos con los que disponía el Hospital de San Andrés estaban proyectados para atender a más de 500 enfermos de forma simultánea, pero derivado de una serie de situaciones, el presupuesto solo era para 50 enfermos, y esto siempre y cuando los militares que eran atendidos en esta instalación pagaran su estancia. Las lamentables condiciones en que se encontraba el hospital no impidieron que hiciera frente a la epidemia de viruela que azotó a la zona en 1779 y se prolongó hasta principios de 1780. En ese año, en el de 1779, el arzobispo de México, don Alonso Núñez de Varo, y su asesor médico, el doctor don José Ignacio Bartoloache, solicitaron al virrey Martín Enríquez de Almazán
se les entregara el casco del Hospital General de San Andrés, a sabiendas que tendrían que poner de su dinero para la operación del mismo. Esta autorización fue otorgada en octubre de este mismo año y el virrey autorizó que el hospital fuera administrado por el arzobispo de México, Núñez de Varo. Entre los años de 1784 y 1785 se llevaron a cabo trabajos de ampliación en el hospital. Llegó a contar con 39 salas que tenían en suma total más de 1,000 camas, sin contar otras 2 salas que estaban en construcción que podrían albergar en suma 50 camas más. Esto en dado caso que se requiriera ante una epidemia. Se estima que entre 1784 y 1789 entraron a este hospital más de 43,000 pacientes, de los cuales más de 36,500 salieron curados. Solamente fallecieron poco menos de 4,000. El hospital tenía una administración ejemplar para su época. Contaba con un rector, un vicerrector, con 4 servicios: facultativo, religioso, administrativo interior y administrativo exterior. Asimismo, su botica, unida a la botica del Hospital del Amor de Dios, logró ser importante no solo por el servicio del hospital, sino para toda la ciudad e incluso para enviar medicamentos a las boticas de otras poblaciones debido a su extenso surtido y precios bajos. En el año de 1797, una nueva epidemia de viruela azotó a la Ciudad de México. Sumaron esfuerzos nuevamente el arzobispo Núñez de Haro y el doctor José Ignacio Bartoloache. En esta ocasión, previendo la situación, el doctor Bartoloache hizo un proceso de inoculación en la población de brazo a brazo. Esto sería muy significativo porque disminuiría de forma significativa la mortalidad y morbilidad asociada a esta epidemia. Cabe subrayar que estos beneficios de la vacuna se obtuvieron al menos un año antes de que Jenner hiciera su descubrimiento y 9 años antes de la expedición del doctor Balmis y los niños alrededor del Imperio Español. El financiamiento del hospital fue a través de 2 bienes del Hospital del Amor de Dios: aportaciones del arzobispado, renta de bienes raíces, cuotas por hospitalización de pacientes distinguidos o que tuvieran esclavos, ganancias derivadas de la botica, entre otras. Cabe destacar que aun cuando este hospital llegó a tener una bonanza económica para su operación, en sus últimos años estuvo operando con números rojos. Esto derivado a los vientos políticos que estaban cruzando por los últimos momentos del Imperio Español y posteriormente los primeros momentos de la República naciente mexicana. En agosto de 1804 se solicitó al virrey Iturrigaray permiso para que se realizara una cátedra de medicina práctica a los alumnos de la disciplina. Esta se llevaría en el Hospital General de San Andrés, lo que fue un parteaguas en la forma de enseñar la medicina en la Nueva España. En 1847, durante la intervención norteamericana, el Hospital de San Andrés se dispuso a brindar su servicio a los heridos de guerra. Su personal se alistó para combatir a los invasores. Entre esos jóvenes se encontraba Miguel Francisco Jiménez, quien figuró con el grado de teniente.
Este personaje más adelante sería médico y estaría al frente de la clínica de interna de medicina del Hospital de San Andrés. En el año de 1851, don Rafael Lucio Nájera obtuvo por oposición la cátedra de patología interna que impartió con éxito en el Hospital de San Andrés. Aquí cabe señalar que los museos de anatomía patológica en México tienen sus antecedentes en la remota creación de un pequeño museo en el Hospital de San Andrés. Este pequeño museo fue conformado por piezas que el doctor Rafael Lavista fue coleccionando con el paso del tiempo. Llegaron a sumar hasta 1,500 piezas anatómicas que tenían sus datos clínicos y algunas preparaciones histológicas. Esto es de suma relevancia porque en un momento contemporáneo en Europa, el doctor Hodgkin se encontraba realizando sus estudios. El Hospital de San Andrés, por más de un siglo, fue el nosocomio de mayor importancia en la República, el hospital universitario por excelencia, y junto con el Hospital de San Pablo, posteriormente llamado el Hospital Juárez del Centro, formaron a las grandes personalidades de medicina mexicana del siglo XIX, como sería Miguel Francisco Jiménez, Rafael Lavista, Manuel Carmona y Valle, Agustín Andrade, Pedro Escobedo, Francisco Chacón, Eduardo Liceaga, José Terres, por mencionar a algunos. Estos grandes médicos serían las piezas fundamentales para el desarrollo de la siguiente generación de médicos en el siglo XX. En febrero de 1905, con la inauguración y puesta en operación del nuevo Hospital de México, la mayor parte del personal del Hospital de San Andrés pasó al nuevo nosocomio y el antiguo hospital cerró sus puertas en 1910, después de más de un siglo de servicio eficiente al pueblo de México y unas aportaciones a estos campos del conocimiento trascendentales. En los terrenos que ocupó el antiguo Hospital de San Andrés, se erigió el Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que durante el gobierno de Porfirio Díaz se construyó de 1904 a 1911. Funcionó como el Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras hasta 1973. Posteriormente, sería el Archivo General de la Nación hasta 1982. Y de esta época hasta nuestros días, funge como el Museo Nacional de Arte. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima entrega.